Saludos, apreciable audiencia. Hoy me acompaña el licenciado Otto Vargas y la licenciada Roxana Citalán. Bienvenidos a ambos y quisiera comenzar con que puedan brindarnos un contexto para poder iniciar sobre el tema de los arrendamientos en Guatemala. Buenos días, muchas gracias Jessica. Como sabemos, pues actualmente desde abril pasado se ha vuelto un tema de actualidad el análisis tributario de los arrendamientos. En ese sentido, pues como firma, pues hemos hecho este video para apoyar a nuestros clientes y al público en general que necesita de esta información. Vamos a estar analizando en el transcurso de esta grabación pues algunas preguntas que justo nos han hecho llegar y que pues queremos compartir para generar conocimiento. Realmente el tema de arrendamientos pues creo yo que ha tomado importancia en estos días derivado de las acciones de fiscalización de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, es necesario saber que la actividad de arrendamientos siempre ha estado gravada tanto por el IVA, por el ISR principalmente. Simplemente la novedad surge porque pues, la Superintendencia de Administración Tributaria se está enfocando en un sector que había tenido un comportamiento débil en su cumplimiento tributario. Muchas gracias. Quisiera iniciar realizándoles una pregunta y la pregunta es: ¿cuál es la importancia de entender la normativa tributaria en relación con los arrendamientos en Guatemala? Especialmente después de la divulgación de información recientemente por la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí, bueno, ¿cuál es la importancia? Creo yo que se deriva, digamos, de saber cómo es que se debe tributar en Guatemala el tema de los arrendamientos. La actividad de arrendamientos, pues sabemos, viene regulada desde el Código Civil, ¿verdad? Como una actividad económica emanada desde ahí, donde allí se encuentran pues obligaciones y derechos, digamos, de la arrendatario también. Y entonces la importancia, digamos, de esto surge básicamente para que los propietarios de los inmuebles conozcan las opciones tributarias que hay en el país para poder declarar correctamente sus impuestos, buscando una forma de optimizar su carga tributaria, es decir, conocer adecuadamente los distintos regímenes y afiliarse a aquel régimen que mejor le convenga, aquel régimen que le genere que le quite menor flujo de efectivo para cuidar pues, su actividad empresarial. Muchas gracias, Licoto. Buenos días a todos. Como ya mencionaban, conocer cada contribuyente, las clases de impuestos que existen y a los cuales están afectos es muy importante. Esto permitirá que las empresas como tal sigan manejando sus operaciones sin tener ese miedo a que la Superintendencia de Administración Tributaria venga y nos fiscalice. En este caso, efectivamente, tenemos impuestos como el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y en caso de que escojan, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, lo que es el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, en algún momento también van a tributar sobre el tema del impuesto de solidaridad. Muchas gracias. Ahora quisiera preguntarles, ¿ustedes qué aspectos clave de la normativa guatemalteca sobre arrendamientos destacarían para los propietarios de bienes inmuebles que desean arrendar sus propiedades? Okay. Algunos de los aspectos importantes que los contribuyentes deben de considerar es el tema, por ejemplo, de los ingresos que están percibiendo dentro de sus cuentas bancarias. A la Superintendencia de Administración Tributaria le ha llamado mucho la atención los montos que efectivamente se han recibido. Es por ello que para temas fiscales deben considerar cuánto de dinero se ha recibido y posteriormente proceder a la declaración de impuestos que correspondan. Estos ingresos que perciban los contribuyentes como tal también deben ser facturados, ya que estos están sujetos a tributación aquí en Guatemala. Y este tema que comenta Roxy es bien importante porque
Recordemos que en Guatemala pues está vigente el tema del acceso por parte de la administración tributaria a las cuentas bancarias del contribuyente. Entonces, algo muy importante que un contribuyente debe tener en cuenta es el crecimiento patrimonial que está experimentando versus sus ingresos, ¿verdad? Para el ente fiscalizador, pues no resultaría lógico que un contribuyente tenga un crecimiento patrimonial alto cuando sus declaraciones impositivas pues están por debajo, digamos, de ese crecimiento patrimonial. Es decir, he podido comprar vehículos, inmuebles, y recuérdense que hay un registro para estos bienes, y SAT pues compararía mi reporte de IVA o el reporte de ISR y tendría que haber una congruencia. Obviamente pues las formas de adquirir este tipo de bienes pues también es por la vía del crédito. Lo que quiero dar a entender es que el contribuyente debe cuidar su crecimiento patrimonial versus sus ingresos, ¿verdad? Y esto puede provocar un alertivo, digamos, en algún momento a SAT, y regreso a lo que mencionaba antes, que SAT tiene acceso a nuestras cuentas bancarias. Obviamente, pues, lo puede hacer mediante una autorización de juez, y esto SAT lo va a hacer cuando tenga una duda razonable sobre el comportamiento que ha llamado la atención para la SAT. Entonces, algo que puede generar duda razonable es el crecimiento patrimonial versus la carga tributaria del contribuyente. Entonces, mucho ojo con las cuentas bancarias, porque en algún momento la Intendencia puede tener acceso a estas cuentas bancarias con autorización de juez. Muchas gracias. También creo que existe una duda para los arrendadores en Guatemala, y es ¿cómo afectaría la elección del régimen de tributación? Sabemos que existe pequeño contribuyente, régimen general del IVA. ¿Cómo saber cuál es la decisión correcta que ellos deben tomar? Muchas gracias, Jessy. Sí, para los contribuyentes es importante saber cuál es el monto aproximado que esperan recibir durante un año dentro de sus cuentas bancarias. Es decir, recordemos, y creo que también para poner en contexto un poquito a quienes no lo saben, para permanecer en un régimen de pequeño contribuyente, los ingresos no deben de superar lo que son los 150,000 quetzales al año. Es decir, que si usted dentro de sus actividades de arrendamiento considera que va a recibir más de esta cantidad durante un año, no puede permanecer bajo el régimen de pequeño contribuyente. Para el efecto debería elegir lo que es el régimen del impuesto al valor agregado, que bien conocemos como un régimen general del IVA. En este se tributa lo que es un 12%, a diferencia del régimen de pequeño contribuyente que tributaría sobre un 5%. Es importante entonces que conozcamos cuántos ingresos aproximados vamos a tener para que podamos hacer la elección de este régimen. Sí, también, perdón que interrumpa, mientras viene la otra pregunta, creo que un régimen pues es el de pequeño contribuyente, ¿verdad? Pero al superar, digamos, esa cifra, pues bien lo explicaba la linda Roxy, que pues, digamos, el techo para estar como pequeño contribuyente son 150,000, y al sobrepasarlo, pues es importante ya tener conocimiento de las otras opciones que mencionaba hace un momento, que nos da la legislación guatemalteca, como está el impuesto sobre la renta en sus dos regímenes, o el IVA general, ¿verdad?, que se mencionaba. Pero me parece que de eso vamos a conversar en breve. Muchas gracias, creo que esta información es muy importante, pero quisiera enfatizar en algo para poder ayudar también a la audiencia. Y quisiera preguntarles cuáles son las principales diferencias entre el régimen opcional simplificado sobre los ingresos de actividades lucrativas y el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas en cuanto al pago del ISR. Pues efectivamente ya el licenciado Otto nos comentaba respecto a que existen dos regímenes el ISR se divide en dos categorías. En este caso tendríamos la opción de tributar bajo un régimen que consta solo en pagar el ISR sobre los ingresos que ustedes como arrendatarios puedan percibir. También tenemos el régimen sobre utilidades, que como su nombre lo dice, implicaría que se tribute sobre las utilidades que tengan al final de cada mes. Este impuesto, para quienes no son contadores o quienes no han tenido una experiencia previa, se paga
deduciendo de sus ingresos lo que son todos los costos y gastos que hayan tenido. Para el efecto, ustedes deberían de evaluar cuánto invierten o cuánto gastan, en lo que son estas actividades de arrendamiento, y caso contrario a que no tengan algún costo o algún gasto, entonces nosotros recomendamos el tema de tributar sobre ingresos, que efectivamente es para aquellas actividades donde no se cuenta con costos y gastos que puedan deducir para el pago del impuesto. Sí, y algo importante es justo saber cuál es el nivel de costos para poder elegir el régimen que mejor convenga. Nosotros pues siempre recomendamos revisar la utilidad que nos está generando la actividad económica, en este caso arrendamientos, y cuando la utilidad, digamos, sea arriba del 28% de los ingresos, corresponderá entonces elegir el régimen sobre ingresos, es decir, pagar un 5 o un 7% sobre el total facturado. Y cuando la utilidad esté por debajo de ese 28%, que nosotros le llamamos punto de equilibrio tributario, pues va a corresponder elegir el régimen sobre utilidades, es decir, a mayor costo conviene el régimen sobre utilidades y a menor costo conviene el régimen sobre ingresos. Sería un error elegir el régimen sobre utilidades cuando nuestra utilidad es muy alta, porque sobre esa utilidad se estaría aplicando el 25% del impuesto sobre la renta. Estos dos regímenes pues justamente son cuando la actividad del que renta el inmueble es una actividad normal, digamos, y está inscrito en estos regímenes. Sin embargo, pues cuando esto no es habitual, en la legislación guatemalteca también está otro régimen o básicamente es otro tipo de renta que básicamente selecciona, digamos, esas rentas que no son habituales y las denomina como rentas de capital. Estas rentas de capital pues van a pagar un 10%, es decir que en algún momento el propietario de un inmueble podría afiliarse al impuesto sobre la renta tributando sobre ganancias de capital. Acá pues la forma de determinar el impuesto pues es básicamente el total facturado, es decir, los ingresos. A esto le vamos a restar un 30% de los costos y gastos sin necesidad de comprobarlo a la SAT, digamos, y sobre ese 70% se va a pagar el 10%, es decir, una tasa efectiva de un 7%. Entonces, como que en el impuesto sobre la renta tenemos como que tres opciones, ¿verdad? Dependiendo la modalidad o mejor dicho, dependiendo la habitualidad de la actividad económica del contribuyente. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo opera la prescripción en el contexto de la tributación de arrendamientos en Guatemala? ¿Y qué acciones pueden tomar los contribuyentes para evitar problemas relacionados con la prescripción? Muchas gracias. Pues recordemos que al momento de que SAT tenga alguna duda sobre alguna de las actividades que nosotros realicemos, efectivamente ellos pueden proceder con una revisión de nuestras cuentas bancarias, de nuestra contabilidad, de todo lo que tengamos. Para el efecto, la superintendencia tiene 4 años atrás para que pueda revisar toda esta información. Esto es importante explicar que aplica únicamente para aquellos contribuyentes que se encuentren debidamente inscritos. En el caso, por ejemplo, de que sean personas que aún no han optado por inscribirse y tener un establecimiento activo ante la Superintendencia de Administración Tributaria, estas personas pueden ser fiscalizadas por SAT por un periodo mayor, incluso puede llegar a 8 años atrás de las actividades que hayan venido realizando. Tal vez si me puedo agregar una idea, porque digamos esto es bien importante, porque pues recordemos que SAT pues hacía una publicación o una conferencia de prensa donde indicaba que habían contribuyentes que en los periodos 2021 y 2022 pues no habían declarado, ¿verdad? Entonces imaginémonos que alguno de estos contribuyentes no estaba inscrito todavía en la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, como comúnmente decimos, no tenía NIT. Entonces, para estos casos, la retroactividad operaría 8 años atrás, ¿verdad? Entonces, tenemos los 4 años, ¿verdad? Que mencionaba la ley de Roxy, pero eso se puede ir 8 años atrás si no estamos inscritos, ¿verdad?
Y hay otro tipo de prescripción, digamos, que es de 5 años, que básicamente SAT acá pues tiene ese derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones formales, y al darse alguna omisión, pues la sanción corresponderá según la omisión que se dé. Y pues SAT podría revisar 5 años atrás. Cuando se trata ya de determinación de tributos o revisiones, auditorías, pues es de 4 años, y esa salvedad que si no estábamos inscritos puede irse hasta 8 años atrás. Muchas gracias. Ahora quisiera que conversemos un poco sobre cuáles son las implicaciones fiscales para los arrendadores si el inmueble en renta no es de su propiedad directa, como en el caso de arrendamientos a través de Airbnb. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente a nosotros aquí como firma hemos recomendado siempre a nuestros clientes que efectivamente se sostenga lo que es un contrato de arrendamiento, donde se pueda validar bien esa figura de quién es el dueño del inmueble y quién está obligado a tributar como tal. Recordemos que si nosotros únicamente estamos dando en arrendamiento la propiedad inmueble, debemos tener ese contrato y emitir la factura que corresponda para poder soportar bien la transacción. Sí, ahí se refería al contrato, ¿verdad? Que debe tener digamos, el propietario del inmueble, digamos, el arrendador, ¿verdad? Nos han hecho consultas, a ver si no me salgo de la pregunta, no sé si me perdí, disculpen, es que a veces la persona que factura, o mejor dicho, la persona que ha recibido el ingreso por parte de la plataforma Airbnb, a veces no es la propietaria del inmueble, ¿verdad? El inmueble es de otra persona, pero esa otra persona se lo dio por alguna razón a la persona que directamente recibe los ingresos de Airbnb. Puede ser por una transacción, un acuerdo ahí entre los propietarios, o a veces estos pues son temas de familia. Sin embargo, ya para efectos fiscales, pues es importante dejar bien clara, digamos, la ruta que han tenido los ingresos. Y en este caso, pues es lo que decía Roxy, que sugerimos que haya un contrato de arrendamiento, ¿verdad?, entre el propietario y la persona que va a percibir el ingreso, a modo de que cuando pues SAT fiscalice pues pueda saber bien cuál ha sido la ruta. Por supuesto que aquí también el arrendador, digamos que sería el dueño del local o del inmueble, también al suscribir un contrato pues tendríamos que estar conscientes de que pues también va a percibir una renta, digamos, entonces debería facturar también. Es decir, se estaría tributando tal vez no doblemente, sino que habrían dos personas que estarían tributando. La primera, que es la propietaria, ¿verdad?, que tendría un contrato, sería el arrendador, ¿verdad? Ahí habría un primer contrato, y luego la persona que percibe el ingreso. Esta persona que percibe el ingreso, pues, es la que le va a facturar directamente al usuario del inmueble que es rentado, digamos, mediante la plataforma Airbnb. Estas son como ideas, ¿verdad?, que se deben analizar bastante bien, porque en algún momento puede ser que convenga mejor que el arrendador, digamos que el dueño, perciba el ingreso directamente. Pero hay a veces, por cuestiones propias del negocio, digamos, o de la forma de operar de las personas, pues a veces eso no se puede. Entonces surge esta otra opción, solo que se debe considerar que pues en algún momento se está pagando, se está generando el impuesto 2 veces, porque esa transacción se está separando en 2 contribuyentes. Entonces hay que analizar el costo-también-beneficio de esta idea. Y entender que la esencia de esta idea es básicamente que todo esté documentado y que cuando SAT nos revise pues tenga una ruta bien clara de cómo está el ingreso. A veces es complicado demostrar, digamos, que el propietario es otra persona, pero el que recibe el ingreso es otra persona. Entonces eso genera complicaciones al ente tributario para entenderlo, y complicaciones para las 2 personas, porque en algún momento ambas están generando un hecho generador, y eso implica pago de impuesto para ambas personas. Entonces es bueno documentarlo para clarificar bien la ruta. Hay algunas situaciones que no eran de conocimiento de los arrendadores, y hay personas que, claro, quieren cumplir con sus obligaciones fiscales. Así que quisiera preguntarles cómo pueden los arrendadores asegurarse de cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con el impuesto al turismo cobrado por el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta es una consulta que nos han hecho varias veces. Realmente todos ahorita tenemos esa duda o han tenido esa duda. El tema del Instituto Guatemalteco de Turismo, que todos conocemos como INGUAT, efectivamente graba todas aquellas actividades que fomentan el turismo. En este caso, ha quedado mucho a criterio de cada contribuyente saber si la actividad que realizan, las actividades que están facturando, efectivamente deberían o ingresan como una categoría que sea para fomentar el turismo. En este caso, a nosotros nos llamaba la atención el tema de que efectivamente arrendar por medio de esta plataforma pues no es un arrendamiento normal como cuando nosotros arrendamos por más de 30 días, por más de un año, lo que es algún local comercial quizá o algún inmueble. Sin embargo, este caso es distinto porque son servicios de hospedaje que se brindan a los huéspedes, a veces por un día, por 2 días. Por lo tanto, pues yéndonos bajo esa figura, podría ser que se pueda englobar dentro de lo que es el tema de estar afectos al pago del impuesto del INGUAT. Y sí, esta es una línea todavía no muy clara. Sin embargo, comparto la opinión de la Linda Roxy, que pues, nosotros hemos analizado esto y en principio hemos concluido de que esta actividad pues, está afecta al INGUAT toda vez que encaja, digamos, dentro de la actividad turística. Si analizamos, digamos, la esencia la esencia económica de la actividad, pues, digamos, en nuestra opinión, pues sí se tributaría. Recordemos que la plataforma, en este caso de la que estamos hablando, Airbnb, pues cuando uno renta, digamos, un inmueble a través de esta plataforma, pues se encuentran términos como huésped, ¿verdad? Entonces un huésped, pues obviamente está bien vinculado con un hospedaje, ¿no? Entonces creo yo que en principio sí está afecto, ¿verdad?, al INGUAT. Sin embargo, habría que esperar si es que se da un criterio definitivo por parte de las entidades correspondientes, y creo que algo que va a ayudar, digamos, para entender bien la separación la separación de si se tributa o no, es digamos, comprender que alquiler, digamos, o arrendamiento no necesariamente es igual a hospedaje. Por ejemplo, eso lo mencionaba la Linda Roxy, que para alquileres o arrendamientos menores a 30 días, ¿verdad?, son los que están afectos al INGUAT. Entonces, regularmente un alquiler pues, se adquiere por más tiempo. Entonces, al facturar, digamos, en el momento de la facturación no va a ser lo mismo para efectos fiscales facturar alquiler de inmueble o facturar, por otro lado, hospedaje de una noche, ¿verdad? Entonces, obviamente, el hospedaje de una noche va a estar grabado por el INGUAT. El alquiler, en principio, no, el alquiler no debería estar grabado por el INGUAT. Sin embargo, depende de ese criterio si se va a entender como una actividad turística o no. Entonces, si vamos a facturar hospedaje, pues ahí, obviamente, el INGUAT estaría afecto, ¿verdad?, al INGUAT. La temporalidad es clave, más de 30 días. Entonces, en principio, sí está afecta, en nuestra opinión, sí está afecto al INGUAT. Sin embargo, pues en orden de importancia, creo que el contribuyente debe atender, obviamente, sus obligaciones tributarias como corresponde. Sin embargo, creo que atender el tema de SAT también es prioritario antes de que pues, nos llame, ¿verdad? Porque hemos sabido ya de contribuyentes que ya han sido llamados por parte de la administración tributaria, y ahí viene el tema de los costos, ¿verdad? Los costos por multas o accesorios que les llamamos, que tal vez más adelante lo iremos a ver, Mima. Sabemos que el tema de omisos es un tema recurrente en algunos contribuyentes, así que quisiera preguntarles qué recomendaciones darían ustedes a los contribuyentes que han omitido declarar sus ingresos por arrendamiento y necesitan regularizar su situación fiscal. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que principalmente el tema de inscribirse ha sido ahorita la mayor complicación que han tenido las personas que se dedican efectivamente a prestar servicios de arrendamiento por medio de esta plataforma. Para el efecto, un primer paso sería inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria, elegir los regímenes del IVA, por ejemplo, los regímenes de impuestos a los cuales se van a
van a estar afiliados. En este caso, una de las recomendaciones principales que podríamos dar es el tema de revisar todo aquello que hayan hecho previo a inscribirse como tal o a inscribir un establecimiento. En este caso, recordemos que muchos de los contribuyentes han estado percibiendo durante varios años atrás lo que son ingresos por estas actividades sin tributar como tal, y esto ha sido originado por el mismo tema de no estar inscritos. Recordemos que SAT puede cobrarnos lo que son impuestos ya de forma retroactiva, algunas multas, entonces para que puedan ordenar lo que es toda esta parte. Sí, gracias, Linda Roxy. Si me permiten, puedo comentar. Bueno, lo que quería agregar era básicamente el costo de no regularizarse pronto, ¿verdad? Pero me parece que es una pregunta que viene más adelante. Básicamente es analizar, digamos, el costo en multas, el costo básicamente también en asesoría que el contribuyente debe recibir, digamos, tenga o no tenga costo. Creo que una asesoría es bien prudente hacerla por los distintos regímenes que hay. Hay que proyectar, digamos, ese tipo de ingresos que a futuro va a tener. Sin embargo, si estamos hablando retroactivamente, sobre qué base va a pagar el impuesto, y creo que si tenemos duda de cuánto ingreso hemos percibido, creo que podemos acudir a las cuentas bancarias, ¿verdad?, de donde nosotros recibimos ese dinero, digamos, de la plataforma, a modo de que eso esté facturado. Recordemos que debemos facturar justamente el monto que hemos recibido de la plataforma Airbnb. Entiendo que la plataforma al huésped le cobra un poco más de lo que nos deposita a nosotros, y es lógico porque es la comisión que ellos devengan, pero ya los arrendadores aquí en Guatemala deberían facturarle al usuario, al huésped, digamos, a él habría que facturarle, y habría que facturarle el monto que estamos recibiendo directamente de la plataforma. No habría que facturar más, ¿verdad?, ni menos. Entonces la recomendación es revisar nuestros bancos hacia atrás, revisar nuestras cuentas bancarias, nuestros estados de cuenta, e ir facturando. A futuro, recordemos que hay que emitir factura en el momento en que se percibe el ingreso. Digamos, no es válido decir me quiero ahorrar tiempo y a fin de mes voy a hacer una sola factura, ¿verdad? Ahí vamos a tener problema, porque recuérdense que las facturas pues no se pueden emitir a un consumidor final cuando su monto está arriba, digamos, o de 2.500 en adelante, ¿verdad? 2.500 quetzales en adelante. Entonces lo recomendable es emitir la factura en el momento en que se percibe el ingreso, ¿verdad? Y si por alguna razón se demora y no lo logra hacer ese día, pues a la brevedad posible, solo que no se vale unificar los ingresos, sino sería ingreso por ingreso, ¿verdad? Para que pues se pueda emitir la factura directamente al huésped. Si el huésped es un extranjero, que esto pasa mucho en estas plataformas de Airbnb, y esto es lo que le da también la connotación de una actividad turística, ¿verdad? Ahí viene muchos extranjeros que utilizan esta plataforma, pues con ellos podemos utilizar el número de pasaporte también. Hay un tema que regularmente causa alguna incomodidad o temor en los contribuyentes, y es el tema de multas. Hablemos un poco sobre estas multas. Para aquellos que desconocen del tema, estas multas son una cantidad fija o se calculan en base a los ingresos que cada persona percibe. Básicamente, esto nos llevaría un rato verlo, pero en breve, digamos, la multa se va a calcular obviamente, o la multa va a surgir, o el castigo, digamos, ¿cómo llamarle? La sanción. La sanción va a surgir al momento de que uno no declaró. Digamos que el hecho generador se da. El hecho generador es básicamente la actividad gravada por el impuesto. Entonces, al momento de rentar un inmueble, pues ahí se está generando la actividad gravada por el impuesto, es decir, ahí se da el hecho generador. A partir de ahí, pues surge la obligación tributaria, y el pago se perfecciona a través de la emisión de la factura y la declaración correspondiente. Al no declarar en su momento, básicamente le denominamos en Guatemala que estamos omisos, que no hemos declarado, y esto conlleva varias sanciones. Digamos, dentro de las sanciones que podemos encontrar es la multa, como usted le llamaba, Jessy, pero también hay intereses,
hay mora, digamos, y entonces a todo este juego le llamamos accesorios. Al final estos accesorios pues representan una cantidad de X sobre el impuesto, y cuando uno lo hace voluntariamente, es decir, la SAT todavía no nos ha llamado, como mencioné antes, entonces ahí pues hay un descuento importante que el mismo formulario lo va a calcular, digamos, no tenemos que hacer ninguna gestión en ningún lugar. Ahora bien, si por alguna razón ya la SAT nos llamó, o si por alguna razón nos está llevando tiempo pensar esto y de repente SAT ya nos llama e inicia lo que le llamamos nosotros el proceso administrativo, pues allí pues ya es otro tipo de sanción. Ahí la sanción se nos va a duplicar, ya el descuento ya no se da en automático como mencionaba anteriormente en el formulario. Sin embargo, en este proceso administrativo, pues el mismo código tributario, digamos, estos descuentos que se dan, no es que uno pueda ir y decirle al superintendente o al intendente o al que esté, mire, descuénteme o algo así. No, ellos no tienen esa facultad. La facultad está dada a través de la ley, y cuando uno llega a ese proceso administrativo, pues recordemos que a la SAT lo que le interesa es el cobro tributario, y entonces la legislación se ha preparado actualmente a modo de que el contribuyente pague lo más pronto posible. Entonces le dicen a uno, mire, si usted aquí en la evacuación de audiencia, es decir, nos notifican, se arranca el proceso administrativo, pero si uno en la evacuación de audiencia dice, bueno, sí estoy de acuerdo total o parcialmente con ese ajuste, pues la SAT nos va a hacer un descuento, si no recuerdo mal, es del 75%. Pero si uno dice, no quiero, yo quiero seguir peleándome con la SAT, entonces hay otro procedimiento que es el recurso de revocatoria, y ahí la SAT le dice, bueno, mire, si ya no sigue peleando y acepta aquí el ajuste, estoy parafraseando lo que la ley dice, entonces ahí le vamos a descontar un 50% de los accesorios, ¿verdad? No de los impuestos. Todos esos descuentos son de accesorios. Y si uno sigue peleando en ese recurso de revocatoria, pues en el otro proceso, pues ya, si uno sigue, digamos, el descuento que todavía podría alcanzar es de un 25%. Lo que la SAT quiere es motivarlo a uno, al contribuyente, para que uno pueda pagar. Entonces, esa es otra forma de descuento que podría obtener el contribuyente. Y luego el Código Tributario también tiene el artículo 145A, que se me va el nombre exacto, pero es un artículo creado para resolver de mejor manera el conflicto tributario. Pues es básicamente, digamos, no es exactamente como una negociación, ¿verdad? Pero al final es, digamos, una forma donde el contribuyente acelera el proceso y dice, bueno, acepto lo que la SAT ha determinado, lo doy como válido y pago. Ahí pues también hay descuentos a los que el contribuyente puede acceder. Estos descuentos, repito, son para los accesorios. Es decir, en ningún lugar en ningún lugar dice o jamás nos van a descontar bajo la ley actual un impuesto, ¿verdad? Las multas ya están claras hasta dónde pueden rebajarse y en qué momento, los intereses y todo ello. Los impuestos no, ¿verdad? Otra ventaja que el contribuyente, ventaja tal vez no, sino es una opción que tiene el contribuyente, es también poder pedir facilidades de pago, ¿verdad? Ya pagar el impuesto de 2 años, pues debe ser difícil para cualquier actividad económica. Entonces se pueden pedir facilidades de pago exclusivamente para el impuesto sobre la renta, y si en algún momento aplicó el ISO por su régimen, pues también para el ISO. Lamentablemente para el impuesto al valor agregado o IVA, allí no nos van a dar facilidades de pago porque la misma ley así lo indica, porque es un impuesto que se asume que uno lo percibió del huésped en este caso, y uno debió haberlo trasladado inmediatamente. Entonces bajo ese entendimiento, pues la ley no permite una facilidad de pago para el IVA. Sin embargo, para el ISR y el ISO, en el caso aplicara, pues hay facilidades de pago. Lo recomendable, creo yo, que si están las posibilidades de los contribuyentes, es solventar esto rápidamente mediante el descuento que los formularios en automático nos dan, ¿verdad? Creo que es lo mejor, siempre que tengan esa capacidad económica, ¿verdad? Ahora que es de conocimiento que los arrendadores deben presentar sus impuestos bajo esta plataforma, ¿creen que el posible incremento de cuotas por parte de los arrendatarios
repercuta en el turismo? Muchas gracias, Jessy. Pues efectivamente yo creo que esta actividad como tal o el anuncio que ha dado SAT no va a repercutir aquí en el tema del turismo, más bien va a hacer que los contribuyentes como tal conozcan, se empiecen a adaptar al sistema tributario que existe acá en Guatemala. Personalmente considero que lo que está logrando SAT con esta actividad es de que se formalicen las personas, ¿verdad? Los contribuyentes que se dedican a prestar servicios mediante esta plataforma, pues lo único que va a cambiar es el tema de que ahora van a tener que emitir factura. En algún momento recordemos que al emitir la factura, esta factura, si está usted en un régimen del impuesto al valor agregado general, como bien conocemos, que tributa sobre el 12%, pues el monto del impuesto ya va a ir incluido dentro de esta factura. De igual forma, si fuera un pequeño contribuyente, también tienen que entregar factura. Creería yo que pues ahí las personas que optan por arrendar por medio de la plataforma, pues van a seguir teniendo las opciones para elegir el lugar a donde quieren ir a arrendar, pero no creería que vaya a afectar el turismo. Si me permiten ahí agregar un poco, en principio no debería afectar, ¿verdad? Sin embargo, ya viendo la actividad económica propia, pues probablemente el costo, digamos, del hospedaje probablemente se pueda incrementar un poco por el impuesto, digamos. Ese podría ser como un escenario, aunque se asume, ¿verdad?, que el precio ofertado al público incluye IVA. Sin embargo, ya en la práctica económica puede ser que encarezca tal vez un poco los arrendamientos a través de esta plataforma. Sin embargo, pues creo que es lo correcto, ¿verdad? Al final, pues los precios se van regulando de acuerdo a la oferta y la demanda. Y creo yo que cuando todos competimos en condiciones iguales, es decir, todos facturamos, pues se va creando una competencia ideal, ¿verdad? Cuando no facturamos versus los que sí facturan, pues ahí los que están facturando tienen una competencia desleal, ¿verdad? Porque el que no factura tiene un ingreso, puede ofertar un precio quizás más bajo o su rentabilidad es más alta, ¿verdad?, al no tributar. Sin embargo, es incorrecto realizarlo de esa forma. Entonces, creo que no va a impactar realmente significativamente en la actividad turística en Guatemala. Más bien va a mejorar las condiciones para que todos los que compiten en esta industria de hospedajes puedan competir bajo las mismas condiciones. Obviamente no es igual un hotel o un hospedaje en Airbnb, porque un hotel tiene otros servicios adicionales. Sin embargo, pues todos debemos facturar y cumplir con nuestras obligaciones tributarias, ¿verdad? Creo que eso es lo importante. Y el precio, pues por la oferta y la demanda se va a ir determinando, y siempre que todos facturemos correctamente. Ahora que este tema salió a relevancia, hay muchos arrendadores que no saben muy bien qué paso seguir. Así que, bajo su experiencia, ¿cuál es la importancia de buscar asesoramiento profesional en materia de tributación para los arrendadores en Guatemala? ¿Y cómo puede un experto ayudar a optimizar la carga tributaria y evitar problemas legales? Muchas gracias. Pues yo creo que el tema de buscar asesoramiento es muy importante para todos aquellos que antes no se han inscrito como contribuyentes o no han tenido esa vinculación directa con el pago de impuestos. Asesorarse con profesionales que se dediquen exclusivamente a estos servicios, pues es importante para poder tomar decisiones, desde elegir un régimen de impuestos hasta el tema de cómo pagar y los tiempos en los cuales ustedes deben de pagarlos. Recordemos que muchas personas no sabían el tema de que debían estar facturando, o quizás sí lo sabían, pero por el mismo tema de que no fueron asesorados en su momento, pues no lo venían haciendo durante todos estos años, y a partir ahora del aviso de SAT, pues ya están corriendo con el tema de que nos vamos a inscribir, vamos a facturar y qué hacemos con todo lo que no habíamos facturado. Entonces yo creo que buscar ese asesoramiento ahorita es el momento ideal. Ya realmente SAT ya nos hizo un primer anuncio, digamos. Sin embargo, pues no esperemos a que SAT venga y pues nos haga un llamado a nosotros para que podamos aclarar todas las actividades que hemos hecho antes. Entonces, el tema de la tributación, pues efectivamente un contador les puede asesorar muy bien. Es solo agregar tal vez que al momento de esa asesoría siempre le preguntemos a nuestro contador o a nuestro asesor fiscal
¿qué régimen me conviene? ¿Verdad? Eso es bueno preguntarle porque la respuesta a esa pregunta va a ofrecer las opciones que antes mencionábamos, ¿verdad? Pequeño contribuyente, contribuyente normal que paga el ISR sobre ingresos, contribuyente normal del IVA que paga el ISR sobre utilidades, o un contribuyente normal del IVA que va a tributar sobre ganancias sobre rentas de capital, o bien arrancar como pequeño contribuyente al inicio y hasta sobrepasar esa cantidad de los 150,000, pues ya convendría pasarse a un régimen normal. Entonces son respuestas que van a venir de esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué régimen me conviene y cómo optimizo mi carga tributaria? Recordemos que optimizar carga tributaria es respetar la legislación guatemalteca. Entonces, cuando yo digo cómo optimizo mi carga tributaria es utilizando adecuadamente las leyes, ¿verdad? Y no eludiendo o evadiendo, que eso pues es el primero, pues moralmente no es correcto, y el segundo pues es castigado con sanciones, incluso digamos el no pagar el IVA en algún momento se puede convertir en un tema penal para el contribuyente si esto avanzara y SAT pues presentara una denuncia por apropiación indebida de tributos. Esto está regulado en el Código Penal y pues hasta ahí pues nadie quiere llegar, ¿verdad? Entonces es bien importante la asesoría, como mencionaba la linda Roxy, y una asesoría adecuada. Realmente este es un tema bastante... no es complejo, simplemente es hacer una buena planificación y adaptarnos a ella para pagar los impuestos que nos corresponden como guatemaltecos. Antes de finalizar, quisiera brindarles el espacio conveniente para que puedan dar algún comentario personal o agregar alguna información que aún no se haya dado. Muchas gracias. Pues sí, creo que únicamente me queda invitar a aquellas personas que no han optado por inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria que lo hagan. Aquellos que ya están inscritos, pues también invitarlos a que solventen esa situación, ¿verdad? Que procedan a tomar las medidas que requieran, como facturar, declarar los ingresos que hayan obtenido. Y aquí como firma, realmente nosotros nos hemos dedicado mucho a apoyar a nuestros clientes. De igual forma, pues si alguien también desea contactarnos, podemos resolver más dudas que quizás nos hayan abordado durante este video, y con gusto estamos a la orden. Pues gracias Jessy por haber realizado este espacio que consideramos muy importante para nuestros clientes, nuestros amigos o personas que a través de las redes sociales puedan ver este video. El mensaje es que creo que lo que decía anteriormente, debemos tributar, ¿verdad? Y la clave es planificar adecuadamente para tributar lo justo, ¿verdad? Para tributar lo que corresponde sin violentar la legislación guatemalteca, porque al violentar la legislación guatemalteca al final pues ya no está el contribuyente tranquilo, ya no duerme y le sale muy caro después. Entonces es mejor estar en paz, pagar lo que nos corresponde, sentirnos bien con nuestro país, y para eso estamos nosotros, para apoyarles en lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Otto y licenciada Roxana, por acompañarnos en este espacio y poder tomarnos el tiempo de conversar sobre este tema que ha sido importante y relevante en Guatemala. Y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Los invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales y nuestra página web, donde estaremos publicando más temas de interés. Queremos invitarlos a que puedan ingresar a nuestra página web vargaspiedrasanta.com. En el área de blogs tenemos publicado el boletín sobre el tema en el que hemos conversado. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima.